buenas tardes. De momento solo vamos a iniciar este vídeo como una especie de prueba para que todos los que me seguís por Instagram y otras redes sociales, básicamente Instagram porque no utilizo prácticamente nada, más Facebook por mi edad, pero poco más, pues tengáis la oportunidad de saber un poquito más de todas esas cosas que voy soltando en fotos y que seguro que a algunos os causan curiosidad. Antes de nada, pues me llamo Roberto, soy de Mondoñedo, creo que es la ciudad más bonita del mundo. Conforme vayan pasando más vídeos os la iré presentando. De momento pues esto es ya os digo, un ensayo, y como tal pues le faltarán un montón de cosas. Primero pues esto se va a grabar casi videosecuencia porque no sé editar, no sé hacer nada. Lo que respecta para presentar vídeos que después se puedan sacar al público y que la gente pues los pueda disfrutar más o menos. De momento, cero. Poco a poco espero ir aprendiendo, pero por algún lado hay que empezar. Y considero que el mejor modo, como suele decir el camino se muestra andando, pues vamos a andar, vamos a arrancar. Seguro que me veréis muy titubeante, bueno, es normal, estoy empezando, esto no es lo mío, pero creo que o que más o menos conozco de un montón de cosas, todas ellas más o menos inútiles, pero seguro que muy interesantes. Estoy seguro que a todos, yo creo que a muchos de vosotros os pueden interesar, así que poco a poco y vídeo tras vídeo pues os las iré contando. Primero, ¿por qué hago los vídeos en castellano? Eso es interesante que lo diga. Todos sabéis que soy gallego, que soy además reintegracionista. Mi lengua habitual de todos los días es el gallego, es mi lengua natal. Apenas hablo castellano, porque además somos de una zona donde el castellano se usa poco, porque prácticamente todos nos manejamos bien con gallego, y dado mi trabajo, que soy hospitalero en un hospital de peregrinos del Camino de Santiago, pues entre gallego e inglés, es decir, no utilizamos demasiado el castellano. Eso sí, reconozco que para muchos de mis amigos que no son de Galicia, que no lo entienden completamente o que no están ahora mismo en el momento de ponerse a intentar descifrarlo, pues creo que resultará bastante más práctico que os hablen en español, en castellano. Si esto se queda entre los cuatro que somos, que es lo más probable, pues cambiaré a mi idioma de todos los días, con el que me encuentro pues un poco más cómodo, que puedo hablar un poco más fluido. Tampoco es que importe demasiado, no tengo mayor problema en utilizar el castellano. Simplemente para deciros eso, que a lo mejor os sorprendéis un poco, porque os estoy hablando en español, cuando no es mi idioma habitual de todos los días. Por otro lado, ¿qué más contaros antes de ponerme un poquito, poneros un poquito al día de los últimos, ponerme ya en materia? Que esto lo he estado demorando un poco, por eso que parte el inicio de todo este rollo, nunca mejor dicho rollo, porque hemos comprado una casa, mi mujer y yo, mi mujer, mi hija y yo. La casa la estamos recuperando entera. No la estamos recuperando nosotros, estamos trabajando con operarios, estamos haciendo parte de la obra nosotros, pero hasta donde llegamos, porque ni por tiempo ni por conocimiento pues estamos preparados para hacer grandes cambios por nuestra mano. La casa es una casa situada cerca de la Catedral de Mondoñedo, más o menos yo creo que se puede datar, inciso, soy historiador del arte, soy historiador, por eso que no digo que conozca a la perfección todo lo que os voy a explicar, pero tengo una leve idea. Es decir, eso lo he estudiado, como se suele decir. De todos modos, no me hagáis caso del todo. Simplemente voy a dar indicaciones que pueden más o menos hacer que las propuestas que haga de ciertas dataciones, como de esta casa y otras muchas cosas, pues pueden tener cierto sentido. Pero vamos, tampoco me hagáis caso 100%. Para llegar a la datación de algo hay que conseguirlo y obtener la base de una serie de pistas, como si fuera una investigación policial, que unas encajadas con otras pues nos pueden ayudar a que la conclusión que
que demos pues tenga más o menos sentido. Lo dicho, la casa que compramos considero que puede datarse en torno a finales del siglo XVII, mediados finales. Como todo Mondoñedo, como todas las casas de una ciudad que apenas tiene poco más que casco histórico, entonces todo él está prácticamente intacto a nivel plazas, a nivel espacios, desde época medieval, está sobre un espacio medieval, sobre una plaza medieval. Los cimientos de la casa probablemente estén inalterados desde finales del siglo XII. Es habitual en Mondoñedo, no consideréis que es una exageración, porque prácticamente todas las casas que tenemos aquí siguen un planteamiento urbano pleno medieval. Así es que, lo hablaremos en otro momento, los frentes, los fondos, el tamaño en sí del espacio que ocupa cada vivienda está estipulado por unas mesuras propias de esa época, que incluso estaban más o menos regulamentadas. Y en el caso de esta casa, pues encajan bastante bien. De momento aún no puedo decir a quién ha pertenecido, de quién fue. Es un análisis que haré en breve, porque como muchos sabéis, los que me conocéis, es algo con lo que disfruto, intentar desentrañar y sacar de donde se pueda todos los datos posibles para poder darle vida, darle historia al espacio en que estamos habitando. Es fascinante, de todos modos, saber que, aunque solo sean 5 siglos, 4 siglos, estamos viviendo en espacios que tienen tantísima vida, que tienen un corazón tan grande, que tienen tanto en su memoria, en su haber. No todo el mundo puede decir que está pisando un suelo de madera que tiene 300 años. En Mondoñedo, pues, es habitual. Creo que es un privilegio, francamente. Así es que cuando nos propusimos iniciar la restauración de esta casa, después de comprarla y tal, obviamente después de comprarla antes, pues como no era nuestra, pues casi que no, decidimos conservar todo lo posible. La estructura en sí es de piedra, como prácticamente todas las casas de Galicia. Las divisiones interiores muy propias del barroco, donde ya aparecen espacios individuales para cada uso, cosa que antes no sucede. También hablaremos de esto otro día, cómo va cambiando la idea de intimidad conforme llega el siglo XVI y sobre todo el XVII. Antes de ese momento la idea de intimidad no existía. Eso ya lo hablaremos en otro momento y seguro que ese vídeo os va a encantar. Pues son de material ligero, básicamente varas de madera. Lo hemos estado intentando analizar con algunas que se han caído al hacer reformas en la casa, y creemos que son varas de castaño, palos de castaño, porque es una madera relativamente flexible cuando está verde, entonces se cortaba en varas verdes y se retorcía una con otra a modo de cestería, clavándolas en pies derechos de madera. Madera en este caso castaño, roble, un poquito madera de desecho, porque todo eso después iba cubierto de una capa de mortero y después enlucido. Prácticamente ninguna de esas paredes las hemos quitado, solo se nos ha caído una, que al hacer unos cambios en el suelo, pues no resistió y se hundió. De ahí es donde pudimos sacar más datos de cómo estaban construidas. Alguna foto os incluiré también, para que veáis más o menos cómo funciona. Este tipo de paredes interiores en Mondoñedo no es raro. En todas las ciudades medievales no es raro. Incluso os diría que son estructuras ligeras que duran hasta bien entrado el siglo XVIII, hasta quizá principios del XIX. El tipo de clavamen que tienen estas estructuras pues indican la antigüedad que pueden tener. En el caso de las nuestras, yo las dataría un poquito en esta obra general de reforma que sufrió la casa ahí a finales del siglo XVII, mediados finales del siglo XVII. A lo mejor me estoy tirando un poquito, pero yo creo que entre 1650 y 1750 está más o menos esa redistribución interior. El exterior es fácil por una serie de indicaciones, de las que hablaremos otro día también. Hoy no me daría, habríamos un vídeo eterno y no es el caso. Pues el exterior es fácil colocarlo ahí entre 1630 y 1640, sin demasiada dificultad. También es cierto que todo Mondoñedo, al igual que todo Galicia, sufrió bastante a nivel estructural con el terremoto de Lisboa. No quiero meter la pata ahora, pero en 1730 puede ser, una cosa por ahí.
La mayor parte de las estructuras que se conservan inalteradas desde antes de esa fecha tienen marcas, tienen huellas, tienen heridas en su interior, en sus paredes, como son grietas tapadas, parte de los muros que se desplomaron o se descolocaron, generando grietas bastante grandes. Todo eso no tuvo, en principio, por qué provocar derrumbes. Lo más probable es que no hubiera ninguno, casi ninguno. Creo que en Mondoñedo solo están documentados un pequeño accidente en la torre de la catedral, pero aparte de eso no hay documentados mayores efectos de ese terremoto. Pero que sí, que el suelo repisó, que estas estructuras antiguas no tenían apenas cimentación, estaban cimentadas sobre el suelo barroso del fondo de valle, que es todo Mondoñedo, y al moverse junto con el resto del pavimento, pues los muros sufrieron, se abrieron grandes grietas, y obviamente estas estructuras ligeras interiores, estos muros interiores que dividían las estancias, se resquebrajaron por todos los lados. Claro, cuando no tienes previsto hacer una reforma completa, desmontar todo el interior y volverlo a construir, lo que haces simplemente es tapar esas grietas con un nuevo enfoscado, en este caso de yeso, y dar color y para adelante. Eso es lo que pasó en esta casa. Os enseñaré también cómo se ven perfectamente esos efectos. Debajo de ese enfoscado nuevo que se daría eso a finales del 18, mediados del 18, es bien cierto que cuando una casa sufre esos efectos, pues no se hacen reformas inmediatamente, no siempre hay dinero para hacerlo inmediatamente, a veces se reforma una parte de la casa, otra no se reforma, se rehabilita una parte de la casa, otra no se rehabilita, o incluso pues pasan un par de generaciones sin habitar esa casa, a lo mejor 20, 30, 40 años. Aquí tenemos el ejemplo del incendio de 1425, que sí que está documentado y que sabemos que quemó una buena parte de nuestra ciudad. Hablaremos de él también otro día, y que después de ese incendio pues muchos inmuebles pasaron incluso centenios, incluso más de 100 años, sin estar habitados y llegaron a estar en absoluta ruina, siendo solares, hasta que se recuperaron de nuevo. En este caso no, en este caso lo que vemos es las heridas de ese terremoto que fueron recubiertas con yeso. Debajo de esas heridas, pues el primitivo enfoscado conserva pinturas, que os enseñaré también. Obviamente no las hemos podido recuperar todas las casas de Mondoñedo estaban policromadas al interior, los espacios blancos o espacios monócromos no es algo precisamente antiguo. Si miramos un poco al pasado, cualquiera que estuvierais o tuvierais contacto alguna vez con una casa antigua, hubierais vivido en una casa antigua, sabéis que no hace tanto son 30 años o quizá menos. El gusto por el papel pintado, que al fin y al cabo es un tipo de policromía, era lo más habitual. Las paredes estaban llenas de carabinchos, de floripondios, de color de todo tipo, a veces hasta de manera exagerada. Eso no se rompe en el tiempo hacia atrás, es decir, conforme avanzas décadas y décadas en el pasado, la policromía de los muros interiores va variando, cambia de modo, de tipo, de gustos, pero se mantiene, no es algo que se pierda. Así es que los frisos policromados, muy típicos del siglo XVII, XVIII e incluso XIX sin problema ninguno, están por todos los lados en Mondoñedo. Es muy raro que veas una casa que no conserve algún trozo de friso policromado. Los frisos son eso, las franjas pintadas con colores, con formas geométricas, con imitaciones a mármoles, que pueden tener metro, 1,50 m, incluso un poquito más, dependiendo del inmueble que sea. Si es una iglesia que tiene los techos mucho más altos, pues tenemos frisos que pueden llegar casi hasta, yo mido 1,73 m, hasta la altura mi altura de los hombros, que son pues eso, 1,50 m, 1,60 m. En este caso, los que se conservan en mi casa, en nuestra casa, pues tienen unos 40-50 centímetros. Al fin y al cabo es una vivienda con techos no muy altos, por lo cual la relación entre altura del techo y altura del friso pues es un poco proporcional. ¿Qué se conserva en nuestra casa? Pues se conservan marmoleados, franjas polícromas de diferentes colores vivos, mucha almagra, mucho rojo, y cubriendo todo ese marmoleado como capa de anulación de todo ese colorido, probablemente posterior al terremoto,
un friso azul en bloques, haciendo una serie de bloques con algo de sombras en tonos azules, en tonos añiles. Yo ese considero que podemos datarlo ya en el siglo XIX, incluso avanzado. Los otros pueden ser contemporáneos a las subdivisiones interiores de la casa, finales del XVII, principios del XVIII. Los iréis viendo todos. Los suelos de la casa. Los suelos de la casa interiores son todos de madera, obviamente. Madera colocada directamente sin machembrar, a hueso. Tablones de castaño. En general están bastante bien conservados, por lo cual los rescatamos todos, menos el del desván, que ese no fue posible. La casa había tenido goteras, la madera húmeda, aunque no sea una madera que sea fácilmente atacable por xilófagos, pues se convierte en su plato preferido y se la comen completamente. Aunque había partes que estaban más o menos bien, podemos perfectamente pensar que un 20-30% de cada tablón estaba descompuesto, por lo cual era imposible dejarlos en un estado más o menos aceptable. Hubiera sido quizá mucho más práctico sustituirlos todos, porque claro, esta casa ha repisado, ha cambiado de forma en muchos aspectos, parte por lo que os había dicho antes, por el terremoto del 1730 y algo, de Lisboa, parte por el simple tipo de sustrato de suelo que hay. Ya os he dicho que no son casas que solían tener cimentaciones en los muros, entonces conforme el suelo bajaba, por el simple efecto de corrientes de aguas subterráneas, humedad, lo que sea, pues los muros también bajaban. Todas estas casas de esta zona, nuestra casa está al lado de la Fuente Vieja, yendo para los molinos. Ya os contaré de todo esto otro día, con más detalle. Pues tienden todas a repisar hacia los lados, generando una especie de inclinación de fachada a pies. ¿Motivo exactamente por qué? Pues no lo tengo muy claro. No creo que nadie lo tenga muy claro. Probablemente sea el tipo de suelo. Y probablemente porque quizá algún cauce subterráneo esté por la parte más cercana a lo que son los callejones de atrás. No lo sé. Pero sí, todas ellas tienen el mismo efecto. Es decir, si tienes una canica en una de las habitaciones, escapa corriendo por la cocina. Una canica o lo que sea. La sensación de estar caminando en un suelo que parece que te lleva como el río, pues a veces se hace un poco extraña. Pero bueno, con el ánimo de preservar todos los detalles, todos los restos que conservaba esta casa, pues también preservamos eso, también preservamos los suelos, y creo que de manera acertada. De esta cuesta abajo se acostumbraron los que vivían antes de aquí y los que vivían antes de antes, porque esto lleva muchos años con el mismo pavimento, y a nosotros tampoco nos va a costar en exceso. Claro, estos suelos de madera, al ser colocados a hueso sin machembrar, no sé si sabéis lo que es el machembrado de las tablas, de los tablones actualmente ya es todo tarimas y, en fin, tarimas plásticas que se encajan por clip, eso ya es otro mundo. Pero los que hasta hace no tanto tiempo eran tarimas de madera, pues llevan una zona que lleva un pequeño saliente, que se llama el macho, y otra que lleva un pequeño entrante, que sería la hembra, se encajan entre ellos y no dejan ranura entre los dos tablones. Eso es muy práctico para evitar que el polvo se filtre, se acumule, para dar una sensación de uniformidad al suelo que no tienen estos. Estos suelos antiguos son simplemente tablones colocados uno al lado del otro, más o menos escuadrados, clavados con clavos de herrero, a los pontones y a los durmientes y a las vigas, y punto. Para solventar el problema del polvo que se generaba al barrer, de todos los días y que caía al piso de abajo, pues se solucionaba colocando unas pequeñas barretas de madera, que se llamaba cinta, entre cada tablón por la parte de abajo. No por la de arriba, obviamente. Por la parte de arriba quedaba liso, que es donde caminabas, por la de abajo se colocaban esas pequeñas barritas. Y donde los pontones se descansaban sobre las vigas, se colocaban unas pequeñas tapas, dando la sensación de que la viga continuaba hacia el techo. Os lo voy a enseñar, si me permitís, y ahora voy a coger ya el móvil en mano.
Esto va a ser todo así un poquito saltos. Ahí lo tenéis, veis que entre los pontones hay unas pequeñas barritas de madera y la viga sigue hasta el techo, tapando el hueco que queda con unas pequeñas tablas. Vale, vamos a ver. Voy a seguir con el móvil en la mano. A lo mejor no soy tan guapo, pero me vais a entender mejor. En esos pequeños huecos que quedan entre la viga y el techo, se acumuló polvo durante siglos. No solo polvo, en las ranuras entre tablones de la parte del piso de arriba, más grandes en unos puntos, más estrechas en otras, filtraban pues un poquito lo que se barría. ¿Y qué venía a ser eso? Pues un poco de todo, la verdad. Objetos variados, claro. Esto sería, ya os lo he puesto varias veces en Instagram, alguna foto suelta. Y este vídeo pues es un poco para explicar de dónde salen todas esas fotos sueltas que os he colocado y contaros sobre alguna cosa, sobre alguno de esos objetos que aparecían en estos pequeños huecos, que están justo entre la viga y el tablón del piso superior. Si tenéis alguna casa y la vais a reparar y vais a desmontar completamente los suelos, en nuestro caso no fue así, entonces la mayor parte de estos pequeños espacios han quedado intactos, es decir, siguen manteniendo el polvo acumulado, prensado durante cientos de años y con los objetos que se hubieran podido filtrar por el medio. Solo lo hemos sacado de algunos de estos huecos que sí que se han desmontado por diferente motivo. Pero en caso de que vosotros vayáis a desmontar todo, os recomiendo, si es una casa antigua, si es aquí de Mondoñedo o cualquier otro sitio de España que utiliza el mismo sistema de entarimado, que os fijéis bien en la basura que hay en esos pequeños huecos, porque la verdad es que se encuentran cosas muy curiosas y que nos ayudarán, llegado el momento, a poder ponerle una fecha, poder datar nuestro inmueble donde estamos viviendo y que no dejan de ser pequeñas cápsulas del tiempo.